Sean bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a estar complementando lo que sería el video de signos vitales, analizando un poco las alteraciones que podemos encontrar cuando o la temperatura o el pulso arterial o la presión arterial o la respiración arrojan un valor anómalo. Quiero recordarles por favor y pedirles si se pueden suscribir al canal, darle un me gusta al video y compartirlo, ya que es de mucha utilidad para poder seguir creando videos en este medio. Si comenzamos analizando, por ejemplo, el pulso, podemos determinar que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Es decir, que si el pulso es directamente proporcional a lo que sería la contracción del músculo cardíaco, vamos a encontrar un valor similar. Sin embargo, cuando hablamos de aumento o disminución del valor normal en cuanto al pulso, hablamos de lo que se denomina taquisfigmia, ¿sí? Como generalmente van de la mano con respecto a lo que sería la frecuencia cardíaca, la taquisfigmia no es equivalente a taquicardia, que sería cuando hablamos del aumento de la frecuencia cardíaca, pero generalmente son valores similares o iguales. Es decir, que cuando nosotros encontramos un pulso que se encuentra por encima de 100 latidos por minuto, 100 pulsaciones por minuto, se denomina taquisfigmia, pero si utilizamos, por ejemplo, otra medición, como por ejemplo la auscultación del corazón, que es un método más directo para saber cuánto está latiendo el corazón por minuto, entonces estaríamos hablando de lo que se denomina taquicardia, ¿sí? Por el mismo motivo, cuando nosotros encontramos una pulsación por debajo de 60 latidos por minuto, la denominaríamos bradisfigmia, ¿sí? Pero como muchas veces podemos utilizar el método auscultatorio para determinar la frecuencia cardíaca de una manera más directa, cuando encontramos una frecuencia cardíaca por debajo de 60, se denomina bradicardia, ¿sí? Obviamente hay un montón de cosas más para analizar en relación a las alteraciones del pulso. Le voy a estar dejando un video para que puedan evaluar cuáles son esas alteraciones. Cuando hablamos de la tensión arterial, sabemos que el valor normal es de menos de 120 milímetros de mercurio en cuanto a la presión sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio en cuanto a la presión diastólica, ¿sí? Pero cuando nosotros encontramos alguna otra alteración, vamos a analizar en base a si se encuentra por encima de 120-80, de acuerdo a la determinada clasificación que vayamos a utilizar, podemos estar hablando de un cuadro de hipertensión, aunque en otras clasificaciones nos estarían hablando de un cuadro de prehipertensión, pero al fin y al cabo sería hipertensión de todas maneras. La cuestión es qué sucede cuando nos encontramos con una presión sistólica por debajo de 90 y una presión diastólica por debajo de 60. En ese caso estaríamos hablando de lo que se conoce como hipotensión, un cuadro muy habitual de ver cuando nos encontramos un paciente que se encuentra en un shock, ¿sí? Ya sea por una depresión de volumen o un shock ocasionado por otros motivos como por ejemplo una infección. Pero en ese motivo estaríamos hablando de hipertensión con sus respectivas clasificaciones y subclasificaciones, y un cuadro de hipotensión que no tiene una clasificación más allá de lo que podemos encontrar por debajo de este valor. Cuando hablamos de la temperatura, repasando y complementando un poco lo que mencioné en el video anterior, sabemos que la normalidad abarca desde 35 a 72.2 grados centígrados. Por encima de este valor encontramos lo que se denomina febrícula de 37.3 a 37.7, fiebre de 37.8 a 40 grados centígrados y la hiperpirexia. Recordemos que en este punto el paciente puede sufrir de convulsiones porque es una temperatura extremadamente alta que puede afectar directamente la región neuronal y, como sabemos, la capacidad regenerativa de las neuronas no es tan buena como la del resto del cuerpo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la temperatura es un valor más que compone el gran síndrome de lo que sería la fiebre. Es decir, que por más que tengamos un valor elevado de temperatura, esto no es equivalente a un paciente que tenga fiebre. La fiebre es un síndrome, por lo tal, y como tal cuenta con diferentes signos y síntomas. Solamente un valor elevado de temperatura no es equivalente al concepto de fiebre. En cuanto a la frecuencia respiratoria, sabemos que su valor normal oscila entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un valor por encima de 20? En ese caso, estaríamos hablando de un aumento de la frecuencia respiratoria, denominada taquipnea, y cuando encontramos un valor por debajo de 16, estaríamos hablando de bradipnea, es decir, una disminución en cuanto a la frecuencia respiratoria. Estos términos, los que acabamos de repasar, son de gran utilidad para confeccionar la historia clínica y para poder transmitir la información de nuestros hallazgos a los colegas. Si bien la oximetría de pulso no es un signo vital, también tenemos que analizar cuáles son los valores anormales que podemos encontrar. En este caso es un poco más sencillo, la oximetría arroja dos tipos de valores. Primero, la saturación de oxígeno que podemos encontrar en un paciente, pero también podemos encontrar lo que sería la frecuencia cardíaca. Yo no tomaría este último con gran referencia, siempre es
más prudente y un poco más específico realizar la palpación del pulso. A veces el oxímetro puede tener y arrojar datos que no son reales, más en pacientes que presentan arritmias. Ya vamos a estar hablando acerca de la oximetría de pulso en un video aparte, pero lo que tenemos que conocer básicamente es que su valor normal se ubica entre 95 y 100% en cuanto a la saturación de oxígeno. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros encontramos un paciente que pueda tener por debajo del 95% de esa saturación, puede comenzar a existir la hipoxemia. ¿Y por qué menciono que puede comenzar a existir la hipoxemia? Porque algunos pacientes pueden tener 94% de saturación y en ese sentido puede ser normal para ellos. ¿Sí? Quiere decir que a veces pueden ser pacientes que manejan enfermedades crónicas o puede ser una variante de la normalidad. Siempre, cualquiera de los hallazgos que nosotros encontremos, tenemos que analizarlos según el contexto del paciente. No son hallazgos aislados. Siempre hay que llevar un análisis general y ver cuál es la circunstancia de cada paciente. Espero que les haya gustado el video, es corto, conciso y espero que les haya sido de gran utilidad. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios y será contestada a la brevedad. Muchísimas gracias.